Bueno, yo voy a charlar y pensé que qué podía dar que dentro de lo que son las variables macroeconómicas para que sirva y se puedan llevar algunos datos y algunas reflexiones. Y, y ahí, bueno, pensé cómo fue que yo llegué a esto de la economía, ¿no? En la cátedra cuento muy brevemente un poco mi historia, pero la realidad es que yo me formé profesionalmente, trabajé 25 años en la industria siderúrgica en Techín, y ahí fue donde empecé a hacerme la formación en la parte técnica, en la primera etapa de mi carrera, y después empecé a tomar contacto más en la parte gestional o de gestión o comercial, y ahí fue donde empecé a interactuar con las variables económicas o macroeconómicas. Y siempre recuerdo que una de las vivencias más importantes que había en el año era la charla que daba el CEO de la compañía a todos a los mandos medios, que eran los que tenían la gestión diaria de llevar la compañía, ¿no? Y bueno, yo siempre escuchaba cómo contaba la gente que venía el resultado de esas charlas, que eran verdaderamente magníficas por los datos, por el ordenamiento y por la capacidad de transmisión de conocimiento que tenía este CEO que estaba a cargo de todo el grupo de fabricación de acero planos en Techín. Bueno, al final yo no podía participar, pero en la medida que fui escalando de nivel, me permitió llegar a esa charla, así que y ahí vi cómo desarrollaba toda la metodología de charla y empecé a tomar contacto básicamente con lo que eran las variables económicas de una industria, como es la industria siderúrgica de una mega empresa, ¿no? Y la charla empezaba siempre con un panorama internacional, dado que la siderúrgica es está vinculado a todo un panorama internacional, dado que es un commodity, entonces de alguna manera su precio y sus condiciones están vinculados muy fuertemente al panorama internacional. Y ahí que en el panorama quedaba, hablaba PBI, inflación y desempleo. Bien, decía yo tenía conocimientos muy básicos por aquel entonces en esa primera charla, así que me empecé, dije, yo necesito meterme a entender estos conceptos macroeconómicos, y ahí fue donde empecé a tomar contacto con la economía. Después seguí en su charla con un panorama regional y quedaba de PBI, inflación y desempleo. Y una vez que tenía todo este análisis, que él decía que era para tener indicadores económicos adelantados. ¿Qué quería hacer? Quería tener información que le permitiera tomar anticipadamente acciones antes de que sucedieran determinados acontecimientos macroeconómicos. Porque eso le iba a dar una ventaja y además iba a hacer adaptar, digamos, la industria con todos los parámetros ingenieriles a la realidad que se venía, ¿no? Ahora, muchas veces esto lo lograba y muchas veces aparecían cisnes negros, como se denominan ahora, a estos acontecimientos que son impensados, como es esta enfermedad o el COVID cuando apareció, que verdaderamente, si bien hace un año en algunos ambientes se manejaba que podía haber alguna pandemia con estas características, no se pensó que nadie evaluó que podía llegar a tener este impacto, ¿no? Desde la economía, desde la actividad. Así que bueno, lo que se buscaba eran indicadores económicos adelantados. ¿Para qué? Para armar una estrategia y para armar una estrategia que le permitiera comercialmente llevar la empresa adelante y planificar lo que denominaba inversión. Bueno, así sucedió, pude ir a una, a dos, yo me fui metiendo cada vez más en los conceptos de macroeconomía, hice posgrado, estudié. ¿Y qué me di cuenta? Que cada vez que iba a las reuniones daba un panorama internacional, un panorama regional desde la macroeconomía, los indicadores, una estrategia, y hablaba de cómo seguía la compañía para adelante, cuál iba a ser su inversión, el plan de inversión. Y ahí se tomaban decisiones. Y dije, entonces pensándolo una, dos veces, viéndolo, dije, acá está. Y esto fue lo que yo denominé el método, encontré el método, porque en definitiva al verlo secuencialmente, dije, esto es el desarrollo de un proyecto. Y ahí dije, ¿y cómo es entonces el desarrollo del método? Que yo denominé así el método. Y así estructuro cuando doy las charlas en economía a mis alumnos, así trato de estructurar la materia, digamos, que hay que darla rápido porque es un cuatrimestre, así que dije, lo mejor que puedo hacer es estructurarla de esta forma. Y esto denominé yo el método. ¿Y de qué consta? ¿Cómo es el método? Y bueno, primero es un análisis de las variables macroeconómicas, que ahora las vamos a ir viendo, las vamos a ir tratando de desarrollar.
y que comprenden las variables macroeconómicas, PBI, inflación, desempleo. También acá no lo puse, pero generalmente van acompañados de un análisis geopolítico, le llamo yo. ¿Qué es la geopolítica? Y hoy sería ver si ustedes están en una industria, en un mercado de tipo internacional, con un commodity, y hoy están todos mirando qué puede pasar en el resultado de las elecciones en Estados Unidos, porque seguramente va a tener algún impacto. En mayor o menor medida dependiendo de si usted comercializa mucho o poco con Estados Unidos, ¿no? Pero en definitiva está, y si usted tiene una empresa a nivel regional, y bueno, tendrá que ver cómo se mueve la geopolítica del lugar donde está, cuáles son los más influyentes, los menos influyentes, hacia dónde están yendo, si son pro mercado, si son menos pro mercado, en fin. Pero siempre va acompañado de variables macroeconómicas y de un análisis de lo que yo llamo geopolítica. Después venía de la evolución del mercado, porque en definitiva, ¿qué teníamos que ver? Y bueno, esto nos iba a ¿para qué hacíamos todo este análisis? Para ver qué pasaba, qué va a pasar con hacer un estimado de la demanda, la oferta y precios. Ponían todo esto, como yo digo, adentro de una licuadora y trataban de simular lo que era oferta, demanda para establecer el precio del bien, ¿no? En este caso de la cirugía, pero es aplicable a algún bien transable de lo que uno esté comercializando, fabricando. Y después, bueno, la microeconomía. Se hablaba poco ahí en las charlas de microeconomía, porque como este era el diario, esta era la paliza diaria, digo yo, que pues permanentemente estábamos analizando costos, capacidad, punto de equilibrio, de un área más chica, de un área más grande, responsabilidad, estructura de costo, hacíamos el PEA, el presupuesto anual, que era rígido, digamos, vos tenías que decir cuánto ibas a gastar en tu actividad. Entonces esto lo teníamos muy. Entonces rápidamente hablaba de mi economía, esto si en función de la evolución del mercado, lo que se había detectado, había que tocar algún área, o ajustar algún área, así se hacía, ¿no? Y después había la estrategia comercial, de decir, bueno, hacia dónde estábamos yendo, si íbamos a ir a nuevos mercados, si nos íbamos a concentrar. Por ejemplo, recuerdo cuando se veía que iban creciendo el aumento de la industria automotriz, entonces, bueno, acá, digamos, el hacia adentro, la estrategia hacia adentro, doy esto como un ejemplo real, ¿no? De cosas que uno ha visto. Se decidió hacer una inversión fuerte en un horno especial para fabricar materiales más acordes con la exigencia de la industria automotriz. Vino la gente de Toyota, de Peugeot en aquel momento que le queríamos vender la chapa, pero hubo que adaptar puertas adentro. Bueno, y entonces esa es la estrategia comercial. Dijo, che, nosotros no podemos quedar afuera de este mercado, tenemos que generar la calidad necesaria que requiere esta industria, que es que tiene proceso, que es altamente exigente, no podemos quedar afuera. Y esa fue la estrategia. Y ahí se decidían las inversiones. Y es lo que yo denominé así el método. Entonces vamos a hacer una breve descripción del método, el PBI. Yo digo, ¿qué mide el PBI? Yo venía con con una visión más ingenieril, digamos, ¿qué mide? Temperatura, presión, no mide actividad económica. ¿Y qué tiene adentro del PBI? ¿Qué tiene? Bueno, tiene algo, medimos el consumo, la inversión, el gasto público y lo que se llama la diferencia entre lo que es exportaciones netas. Y esto da el PBI. Perfecto, dije yo, esto mide actividad económica. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la actividad económica? Se necesitan más trabajadores y se generan más rentas, o sea, hay mayor recaudación. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Si cuando aumenta el PBI requieren más trabajadores, y entonces el desempleo baja. Con lo cual, ahí entendí que el desempleo va al revés, a la inversa del PBI. Perfecto. Entonces yo dije, bueno, entonces si tenemos inflación, el número de PBI va a aumentar. Entonces hay mayor actividad económica. Y me dijeron, no, lo tenés que corregir. Y ahí entendí lo que era PBI nominal y real. El nominal es aquel que está con precios vigentes, pero si vos le pones una inflación y suben los precios, no es que tenés más actividad. Te va a dar más alto el PBI, pero es porque aumentan los precios, no porque fabricaste más. No es actividad económica. Lo tenés que a eso dividir por algo que se llama el deflector y llevarlo al PBI real. Perfecto. Y así fui metiéndome y entendiendo de qué se trataba. Y aparecían informaciones como esta, digamos, cuando yo hablaba de la estrategia o de las variables macroeconómicas que tenían que ver un poco con el panorama internacional, tomé datos, estos es de agosto, son datos de proyección del FMI y del REM, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado que hace a cargo que hace el Banco Central. Eso para Argentina, y para el resto las proyecciones que hacen el FMI. ¿Y qué miden? Bueno, miden inflación. Ah, perfecto. ¿Y cómo está Argentina en relación con los países? Y acá podemos ver que Argentina está entre los países con mayor inflación.
Está, digamos, con variables desde el punto de vista de la inflación, una variable que nos está jugando en contra, porque está entre los países con mayor inflación. ¿Y qué pasa con los países más desarrollados? El caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, tiene una inflación de 0,8, pero tiene un proyectado de 1,1. Esto quiere decir que va a subir la inflación. ¿Qué pasa en Alemania? Alemania es 0,2, se va a ir a una inflación también un poco más alta, que están pensando, perdón, Alemania en 1,1 y Estados Unidos va a ser más alta, se está estimando que para el periodo que viene va a ser de 2,4. Y esto uno que puede decir, ¿y esto qué me dice? Y te dice que en realidad entonces los países también desarrollados van a tener un incremento de inflación. Esto vinculado con qué? Vinculado pues, con el shock de la pandemia. Van a tener que generar movimiento interno, para lo que van a tener que generar divisas y van a tener que financiar la actividad interna para volver a ponerla en marcha, dar como un empujón. Pero claro, fíjense que en términos controlados, Japón, por ejemplo, casi se estima que no va a tener un impacto inflacionario para el periodo que viene. Es casi, si es 0, será 0,5, digamos. O sea, fíjense de lo que estamos hablando en comparación con Argentina, que estamos estimando con un cierre, en el mejor de los casos, de 39,9 de inflación. Bien, continúo. Esto nos da parte de la información. Por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿qué creen que va a pasar con el dólar? Y si uno lo mira macroscópicamente, y si va a haber emisión, y si va a pasar la inflación más alta, hay que ver si hay un cambio de gobierno a nivel ahora de las elecciones, pero en definitiva se espera que haya un poco más de inflación, y bueno, entonces el valor del dinero del dólar, usted me dice, y yo iría a otra moneda, ¿por qué? Y bueno, porque si van a emitir, en teoría, en el mundo el dólar va a perder un poco de valor. O sea que uno, analizando las variables macroeconómicas, puede hacer distintos escenarios. Lo mismo si vamos a la inflación y al desempleo en la región. ¿Qué pasa en la región? Y bueno, acá tenemos también, esto es de agosto, es reciente, acá se graficaron, digamos, lo que es la inflación de los últimos 12 meses. La primera es la inflación que se llevaba al 2020, esto es a julio. Después tenemos la que es en los últimos 12 meses, en Argentina, el que es de color un poquito más naranjito, 42,4, y el proyectado 2020 que está en 39,5, también tomando siempre los datos del REM. Pero ¿qué vemos en la región, por ejemplo? Estamos viendo que, fíjense, Paraguay va a estar con valores de inflación mucho menor, Uruguay también, fíjense que el proyectado es de 8 para el cierre 2020, y acá ¿qué veíamos también? Veíamos desempleo, fíjense Brasil, que está con una inflación muy controlada, está proyectado ahora el 2020 de 3%, aunque el desempleo, si lo miramos con desempleo, fíjense que es bastante alto Brasil. ¿Por qué? Porque está en 13,3, casi lo mismo que está esperando de Argentina, 3,5, esperándose de desempleo. Bueno, Venezuela, los datos son estimativos porque cuesta mucho conseguir datos, entonces son más bien estimados. Pero esto es lo que está pasando en la región. Entonces, bueno, ¿por qué estos datos son importantes? Porque cuando uno va a decidir una inversión, sobre todo en las mega empresas, dice, ¿dónde hago una inversión? ¿Dónde está más controlado? ¿Dónde puedo predecir más lo que va a pasar? Y bueno, entonces, por ejemplo, México, 2,4 de inflación proyectada a fin de año y 4,2 de desempleo. Bueno, esta decisión y además más un contexto que tuvo México hace 10, un poquito más, sí, 10 años, 8 años atrás, que fomentó mucho la inversión. Bueno, acá hizo una inversión enorme en México en conjunto con los japoneses para la industria automotriz. Entonces por ahí podía haberla hecho en Brasil, pero bueno, hay mejores condiciones ahí. Esto lo cuento cuando hablamos de mega inversiones. Pero estos análisis también valen para nivel local, digamos. Si esto uno lo extrapola, decir un negocio regional, bueno, por ejemplo, para contar otro ejemplo, la industria hoy del software. Si usted me dice, usted está en la industria del software, ¿qué hace? Yo hago software para determinado mercado. Bueno, perfecto. Y hoy te conviene buscar negocios en estos países que tienen una inflación relativamente controlada, ¿sí? Van a tener buena actividad económica, ¿sí? Y además el valor del costo de mano de obra que vos hoy tenés para lo que es la industria de IT es muy conveniente. Entonces, si vos podés vender desde acá
productos afuera con un margen, digamos, en dólares atractivo, y vos tenés un costo en mano de obra, sobre todo mano de obra, porque en lo que es la programación, lo que es el IT, es el A de tu costo, y bueno, entonces vas a tener una mejor rentabilidad. Cuento esto como ejemplo de algunos análisis, y de hecho está sucediendo. Mercado Pago se instala acá, Mercado Libre se instala acá porque está teniendo un muy buen costo de mano de obra para vender desde la plataforma a otros lados, donde puede cotizar con mejores valores en dólares, sálvese Uruguay, Paraguay, que hoy están resultando muy atractivos. Bueno, ¿qué podemos ver? ¿Qué ha estado pasando con el PBI? Bien, esto es una variación del PBI que va tomando trimestre a trimestre, pero es comparativo. Pero ¿por qué es interesante este gráfico? Porque si nosotros comparamos las áreas y vemos las áreas, nos damos cuenta que Argentina, esto es Argentina, en el último año casi que las áreas se compensan. Es como que fue neutro. ¿Y qué quiere decir que el PBI fue? Bueno, si dijimos que el PBI mide actividad económica, ¿qué quiere decir? Y que no creció, no hubo mayor actividad económica en este periodo, se fueron compensando entre los máximos y los mínimos. O sea, cuando hubo crecimiento, se compensó cuando hubo periodos donde el PBI fue negativo, o sea, fuimos hacia atrás. ¿Y esto en dónde termina repercutiendo? Si durante este periodo creció la población, obviamente, y no creció el PBI, no aumentaste la actividad económica, esto se refleja en pobreza, que de hecho es el dato que dio Silvia, de 40%, casi 41% de pobreza. ¿Esto por qué? Porque no generaste mayor riqueza. Bien, algo interesante que también aprendí por aquellas épocas es qué pasaba con la producción de acero. Tiene una particularidad, como es un commodity, pero tiene una determinada particularidad, que la producción de acero sigue, el consumo de acero per cápita sigue y se mueve similar al PBI. ¿Y esto qué le permitía a nosotros que estábamos en la industria siderúrgica, y hoy que tengo algunos amigos me anticipan cómo van los despachos? ¿Por qué? Y porque yo voy a ver si va a aumentar o caer la actividad económica. Esto que ven acá, estos puntos que ven acá, son los despachos de acero en cada uno de estos periodos, en cada año. Estos son 2.300.000 toneladas, 2.700.000, bueno, y este es como ha ido fluctuando, y acá está la caída a partir ahora de la pandemia. Bien, si yo solapo los dos gráficos que vi de PBI, vamos a ver que cuando justamente cuando sube la producción de acero, sube el PBI, cuando baja, baja. ¿Y esto para qué permite? Bueno, yo porque vengo de esta industria, vengo, como digo ahí, formado ahí, esto permitía anticiparse, porque uno se daba cuenta mucho antes de si empezaba a pedir o no el mercado, entonces anticipaba qué podía pasar. Y esto nos sirvió para anticiparnos a la gran crisis del 2001, ¿no? 2001-2002. Otro dato interesante que siguen, así como variables macroeconómicas, es el PBI per cápita. Esto es lo que se está viendo. Fíjense que puse acá un poquito la región: Uruguay, México, Brasil, Chile y Argentina. Hay tres países claramente, porque algo que hay que entender, que la economía no mide datos, no ve fotos. En realidad, para las decisiones estratégicas de inversión, uno no ve fotos, tiene que ver la película, como digo yo. ¿Y qué es ver la película? Es la tendencia, es ver la tendencia, qué está pasando, hacia dónde va, hacia dónde se mueve. Y acá vemos que hay tres países claramente, más allá que todos le agarró la patria, como Uruguay, México y Chile, que su PBI por cápita va en aumento. Para tener esto está medido en dólares, son 12.000, acá estamos en 16.000. Pero ¿qué pasa con estos dos países? Brasil y Argentina, la tendencia que está en caída. ¿Qué quiere decir eso? Que el PBI, lo que estamos nosotros generando por empleado, está cayendo. Y justamente es un poco lo que vimos: si aumenta la pobreza, el PBI no aumentó, esto evidentemente está, el PBI per cápita tiene que dar. Y esta es la tendencia. Esto lo miran también porque usted dónde quiere hacer negocio, en un país que tiene un PBI por cápita alto o bajo. Y no, donde esté creciendo, no donde esté bajo. Porque bueno, puede haber mayor poder adquisitivo y poder vender más. Bien, estos son algunos proyectados que se hicieron. Esto es de julio, traté de basar todo julio, agosto, para tener datos más o menos recientes, y estas son las proyecciones de variación de PBI que se están esperando. Fíjense que Argentina está en menos 10,5, esto es un poco el COVID, ¿no? Cuánto va a ser bueno, en realidad, ¿qué quieren saber? ¿Cuánto va a ser la caída, ¿no? Hoy creo que es un poco más alta la proyección de caída del PBI. Bien, ¿todo esto para qué? Esto puse acá una gráfica que para los que cursan conmigo les va a ser
conocida, porque lo que quieren es ver qué pasa con la oferta y qué pasa con mi demanda para establecer que el precio de mi producto. O sea, todo esto para decir, bueno, señores, ¿qué esperamos? Esto lo ponen todos en una coctelera para ver dónde va a estar la demanda, cuánto va a ser la demanda y cuánto yo tengo en cuánto tengo que producir, a dónde tengo que parar mi planta desde el punto de vista del ritmo productivo para llegar al valor del punto de equilibrio. Obviamente, esto también hay que decirlo, si uno está en un mercado que es donde es monopolio, en definitiva, esto se hace bastante más fácil, es bastante más piola, digamos, si uno está en el mercado monopolio. Cuando tiene competencia, esto hay que hacerlo bastante más finito. Bien, ¿qué quise ver? Acá un poquito la foto de dónde estamos, digamos, qué estuvo pasando. Estamos parados en agosto 19, esto que ven acá, fíjense que es la inflación que estamos teniendo, y aparentemente lo que están viendo los analistas es que en septiembre puede haber sido un piso y que empieza a ver, por eso digo, hablamos de tendencia, y que empieza a haber este crecimiento. ¿Cuál es la dificultad que tienen estos datos? Esto es este informe reciente de Carlos Merconier. ¿Qué estamos viendo? Que hay que tener cuidado cuando uno mira, porque en realidad estos valores que estamos viendo acá, tienen, como yo digo, una trampita. Yo cuando les explico el tema de la inflación y cómo se calcula el índice de precio, que acá lo aclara, hay que tener cuidado porque el 55% de esa bolsa que miden para calcular el índice de precio, para después ver dónde estamos parados con la inflación, solo el 55% del 100 son libres. O sea, el libre mercado. Y el 45% y son precios controlados. Entonces, claro, vos me decís, estamos con esta inflación, 36,9, pero con esta composición. ¿Qué te va a decir un economista puro? Pero que me hace trampa, te va a decir, ¿eh? Uno de la escuela de Chicago, decir, me hace trampa, ¿qué digo que eso? Si me tenés apretado precios que no son de mercado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen algunos economistas? Te dan la referencia, digamos, de los datos que se están publicando, con esta salvedad, y con este rojito que está acá donde te dicen, guarda, mirá que en el 2019 el libre es 56, y en el 2020, septiembre, estamos parados que el dato nuestro libre, medido libre, es bastante más alto que eso. La inflación interanual podía haber tocado un piso en septiembre y como que empieza a crecer. Eso es lo que están viendo. ¿Está? Recién, ¿por qué? Porque ven el corte ahí de la curva, ¿no? Bien, ¿cuál es el dato que más preocupa? Más allá de que ya un panorama tenemos con la charla, sobre todo que dio recién Silvia, en relación del impacto de la pandemia, pero ¿cuál es el dato que preocupa? Como yo digo, la tendencia, la mega tendencia. Si nosotros tomamos los últimos 20 años, ¿qué pasó en el mundo con lo que llamamos el ID? Que es la inversión externa, directa. ¿Qué es lo que pasó en el mundo? Y bueno, fue un mundo de explosión. Hubo un flujo de capitales en los últimos 20 años que fue captado por los países para distintas inversiones. Pero ¿qué pasó en Argentina? Mientras hubo este boom, en el año 2000, para que tengan una idea, el 0,91% de ese monto de dinero que el mundo dispuso para hacer negocios en otros países, Argentina de esa plata era el 0,91%. En el 2010 el 0,43%. Y en el 2019 representa solo el 0,19% de total mundial. Entre el 2010, en los últimos 10 años, cuando casi todos los países tuvieron inversiones y esto dio muy positivo, imagínense que en los últimos 20 años se estima que hubo 36 billones de dólares. Billones de dólares de inversión externa en otros países. Argentina en 2000, bueno, y esto sí preocupa, digamos, de todo lo que hemos dicho, digamos que para la economía, para los inversores, los agentes de inversiones fuertes, esto es un dato que preocupa. ¿Por qué? Y bueno, porque, ahora vamos a ver por qué, pero para que tengan una idea, entre el 2010 y 2019, son los últimos 10 años, Argentina perdió de stock de inversión externa 16.000 millones de dólares. Para que tengan una idea cuánto es 16.000 millones de dólares, imagínense que hoy en depósitos en banco en Argentina, depósitos de gente, de privados en banco, se calcula en el orden de 15.000 millones. Así que, fíjense si o sea, toda la plata que está depositada en bancos, ¿no?
Alguna es privada y otra es de encajes, encajes bancarios. Bien. ¿Y qué quiero contarles? ¿Qué se está viendo, digamos? ¿No? ¿Qué ven los CEO, qué ven los responsables de empresas? Y esto lo tomé del último IDEA, del último encuentro de IDEA. Se evaluó mediante distintas, mediante una encuesta de la fuente de D'Alessio Irol, que es la que hizo la encuesta a aproximadamente 250 CEOs que durante el desarrollo de la jornada de IDEA, cuál era su visión. ¿Y qué es lo que están viendo? Yo les digo, la primera pregunta fue, che, ¿cuánto van de la facturación? ¿Cuánto vas a mandar a inversión? Esto es, de lo que vos facturás, hay una parte que va a inversión, dependerá en qué industria estás, si estás en una industria de auto que necesita mucho mantenimiento, que necesita mucho recambio, entonces, bueno, una gran parte va a inversión. Y dice, mira, entonces del 15 que teníamos previsto, estamos pensando que el 10% para el 2001 de lo que yo facturo va a ir a inversión. Con lo cual ahí se nota que van a mandar menos a inversión, cosa que también no es un dato. También le preguntaron las medidas apropiadas para incentivar la inversión. Entonces, si uno toma todo este análisis macroeconómico dentro de lo que yo llamé el método, también debo decir que sí, bueno, las variables macroeconómicas de Argentina parecería que vienen muy desfavorables. Y de hecho es así, cuando uno ve variables macroeconómicas como inflación, desempleo, inversión externa, ve que está en una condición peor que hasta en muchos de los países de la región. Esto tiene que ver porque Argentina lo agarró la pandemia ya con un descalabro, como digo yo, macroeconómico difícil. Ahora, ¿qué surge de lo que están viendo los grandes responsables de la economía, o las grandes empresas, los CEOs, los responsables de estas grandes compañías a nivel del país, que forman o que se juntan en el coloquio de IDEA? Está viendo lo que yo denomino una gran oportunidad. ¿Cuál es la gran oportunidad? Entonces le preguntaron, dice, las medidas apropiadas para incentivar la inversión. Dice, ¿qué harían ustedes? Y acá surge algo que es muy interesante, porque fíjense que si yo me paro en estos 4 primeros, que vamos de mayor a menor, una reforma impositiva, reforma laboral, pero fíjense que ahí nomás viene buen funcionamiento de las instituciones. Después, ahí nomás, estos que estoy marcado acá en azul, viene garantía del resguardo de la propiedad privada, mejorar la educación, políticas de tipo de cambio. ¿Qué es lo interesante de esto? Que es algo que por ahí no se esperaba, que la visión que tiene, que hay elementos muy importantes dentro del promedio de toda la entrevista que se hizo, de la consulta que se hizo, que la competitividad está vinculado a aspectos institucionales, no a aspectos económicos. Y yo digo, es una gran oportunidad, porque si te dijera, mira, va a depender de que venga alguien y le traiga millones y millones de dólares, bueno, digo, va a estar complicado. O que el Fondo Monetario te destine un programa nuevamente. Bueno, ahí por ahí es más complicado. Pero fíjense que no, que el empresariado, los responsables del capital del país, están viendo que pasan por cuestiones institucionales. Entonces yo digo, es una gran oportunidad, porque eso depende de nosotros. Otra pregunta que me pareció interesante, esto es reciente, del coloquio de IDEA ahora en octubre, ¿cuáles serían las medidas más apropiadas para incentivar la inversión? Y acá aparece la estabilidad institucional, otra vez, algo que tiene que ver con lo institucional, no con lo técnico, no con la inversión. Revisión del marco impositivo, esto sí ya es un poco más tecnológico. Revisión del marco laboral, también ahí es incentivos fiscales, financiamiento a largo plazo, desarrollo del comercio exterior, esto ya son cosas un poquito más técnicas. Pero también, yo digo también es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en definitiva están dependiendo de cosas que tenemos a mano, que podemos ir haciendo. Y nuevamente vinculado con lo institucional, con una reforma de todo el sistema impositivo, y tenemos creo que son 160 impuestos entre nacionales y provinciales, ya es casi inmanejable. Una revisión del marco laboral, que bueno, el marco laboral también está muy desactualizado, tenemos una norma laboral muy antigua, de hecho es tan antigua que la gente optó por tener el monotributo. Entonces, mientras estamos con una legislación muy rígida, la gente dice, yo flaco tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hace? Saca monotributo y tenemos 1,5 millones de tipos laburando con monotributo. Entonces, algo va a haber que hacer. Pero yo digo, ¿por qué las grandes oportunidades? Porque en definitiva estamos viendo que para cambiar esta sinergia y poder salir, no digo favorecidos, pero sí con un rebote un poco más alentador de la pandemia y mejorar estos resultados
o estos datos que estuvimos dando, que dio Silvia en relación con la pandemia, y poder subirnos al tren que se viene en función también de lo que dijo Luis, de la nueva tecnología, evidentemente podemos hacer cosas que dependen de nosotros, y además hasta de cosas institucionales. Ese será el gran desafío, pero en definitiva creo que es una muy buena oportunidad. Bien, bueno, hasta acá. Muchas gracias y espero que